Hola a todos queridos compañeros de YouTube, bienvenidos a este nuevo video en el que les voy a mostrar cómo modelar una cercha en ANSYS, particularmente un ejercicio del libro de Byron Johnston de estática. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir desde lo que es la definición del material, posteriormente la construcción de la geometría, luego la definición del enmallado, aplicación de cargas, condiciones de apoyos y todo esto en ANSYS Workbench. Comencemos. Bien, ya estamos acá en el ANSYS Workbench. Tenemos diferentes opciones dentro de lo que ANSYS puede hacer. No solamente es Workbench, también APL, pero nosotros nos vamos a centrar en la parte estática estructural. Entonces damos clic sostenido, arrastramos y llegamos a nuestra ventana. Vamos a escoger primero el material. Tenemos dos opciones, agregar un nuevo material o trabajar con material que ya existe y modificar algunos de sus parámetros. En este caso eso es lo que vamos a hacer porque nuestro interés es trabajar con un perfil de acero estructural. ¿Listo? Entonces solamente vamos a modificar el módulo de Poisson, colocar un valor de 0.28. En este caso me marca error porque acá es con coma, 0.28. Y en el caso del módulo de elasticidad o módulo de Young, podríamos trabajar con ese que está ahí o podríamos trabajar con 2.1. Importante, las unidades en este caso están en pascales. Entonces vamos a tratar de hacer el cambio y vamos a colocarle 2.1 megapascales. Una vez que hemos hecho esto podemos cerrar ya esa pestaña y vamos a abrir ahora la geometría. Primero le damos Line Bodies porque el modelo que vamos a hacer es a partir de líneas. Tenemos aquí dos opciones al dar clic derecho, Design Modeler o Space Claim. Nosotros vamos a trabajar con el primero. No significa que no se pueda trabajar con el otro, se puede hacer. Parece más como un entorno de dibujo, sin embargo, para nuestro objetivo que es la cercha, nos conviene trabajar con el Design Modeler. Listo. Entonces vamos a cambiar las unidades porque recordemos que nuestra cercha está en pies. Todas las unidades de longitud son en pies. Vamos acá y vamos a ir a la configuración de los parámetros. Primero lo que es la grilla. Recordemos también que vamos a trabajar en el plano. Entonces escogemos para ver nuestro plano XY. Listo, entonces una vez que hemos hecho esto, vamos a cambiar un poquito el tema del espaciado, es decir, los cuadritos. Entonces vamos a poner para que cada cuadro, los que se ven más resaltados, sean de 2 pies y nos quede más fácil hacer la figura. Como no me interesan las medidas intermedias, yo voy a poner para que el cuadro solamente tenga la división de 1. ¿Listo? Esa es la configuración que inicialmente hacemos y después sí procedemos a dibujar. Entonces vamos a dibujar las líneas relacionadas con la cercha que tenemos, empezando desde el primer punto. Vamos a tratar de que toda la cercha nos quede a la derecha, no significa que sea recta. Entonces para movernos damos control y con la bolita del mouse nos podemos desplazar. Entonces vamos a empezar a hacer el trazado de las líneas de acuerdo con la cercha que tenemos. Se toma cada cuadrito teniendo en cuenta pues que vale 2 pies. Entonces, por ejemplo, si nuestra primera distancia de A hasta el punto C es de 8 pies, quiere decir que debemos tomar 4 de esos cuadritos. Yo puedo ponerle medidas aquí en el Workbench, pero creo que es una ventaja enorme que yo ya puedo definir cada cuadro y así puedo agilizar y ahorrarme un poquito de tiempo sabiendo lo que mide cada cuadro. Yo sé que entre punto y punto, por ejemplo en este caso que son 8 pies, entonces debo tomar 4 cuadritos. Una vez que tenga mi cercha lista o la geometría más bien, voy a Modeling. Me doy cuenta que ya me aparece en mi plano XY, la selecciono, voy a ir a Concept y doy Lines from Sketch y Generar. Entonces ya la está reconociendo como una parte, un cuerpo, y ahora lo que tengo que hacer es escoger la sección transversal. ¿Listo? Esa sección transversal vamos a tratar de escogerla teniendo en cuenta un perfil real. Entonces voy nuevamente a Concept, Cross Section, y voy a decirle que un tubo rectangular. Y aquí hay unos perfiles predefinidos. Voy a tratar de aprovechar eso. Tengo unas medidas que están en pies, sin embargo mi perfil comercial no está en pies, sino que está en pulgadas. ¿Eso que implica? Pues que voy a tener que hacer un cambio de unidades. Tengo pues los espesores, la base, el alto, pero
realmente tengo que hacer ese cambio de unidades para no tener que hacerlo a mano, sino poder colocar las unidades que vienen. Listo, en el perfil. Entonces voy a empezar por los espesores. El espesor comercial del perfil rectangular que voy a escoger es de 0.25 pulgadas. Todos los espesores son lo mismo. Listo, o sea que me va a quedar igual. Ahí voy viendo cómo va cambiando la geometría de acuerdo a los cambios que voy realizando acá. Entonces creo que es una de las ventajas que también tiene el Workbench, que ya tiene unos perfiles predeterminados y yo puedo colocarle las medidas que considero. Entonces ya tengo los espesores. Ahora lo que voy a hacer es cambiar lo que aquí dice W1, W2, en otros casos B, H. Listo. Entonces recordamos que como es un perfil comercial, una de las medidas sí corresponde a las 3 pulgadas, pero es importante también tener en cuenta que el tema de la inercia influye bastante en la capacidad de carga que va a soportar. Listo, entonces de acuerdo con eso, habiendo identificado ancho y alto, pues voy a proceder a hacer el cambio de la medida de 2 pulgadas y con eso ya tendría mi sección transversal lista. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cambiar nuevamente mis unidades, aunque ya realmente no las voy a utilizar más. Ya tengo mi perfil rectangular y ahora voy a ir otra vez a la parte del cuerpo y aquí la selecciono. Entonces le voy a decir rectangular tal cual el nombre que generó. Yo ahí sigo viendo pues solo las líneas, pero puedo ir acá a View y decirle que me lo muestre como los sólidos. Listo, y con eso pues ya estoy viendo que se están colocando los perfiles que yo establecí. Con esto ya prácticamente quedaría listo lo que es la geometría, así que puedo proceder a cerrar ya esta ventana sin miedo a que de pronto no haya quedado guardado, porque ya queda listo. Recordemos que nosotros estamos trabajando principalmente en el Workbench, ¿sí? Entonces él saca como una pestaña por cada cosa. Ahora vamos a ir a la parte del modelamiento. Entonces doy doble clic en Model, espero un poquito a que abra. Aquí ya se está abriendo, está cargando todo lo que había hecho con anterioridad, la geometría, la definición del material. Y es en esta parte donde yo voy a poder poner las cargas, los apoyos, el enmallado, ¿sí? Listo, entonces vamos a verlo en el plano, ¿sí? De las primeras cosas que yo procedo a trabajar es con la geometría definiendo el tipo de elemento. Como este que está acá es una cercha, yo voy a escoger un tipo de elemento link o truss. Realmente no sería adecuado escoger un beam porque nos generaría resultados que no son. Ahora sí voy a ir al enmallado. Aquí hay que hacer una estrategia para este enmallado, porque si no él nos va a colocar un mayor número de elementos, va a ser algo que realmente nosotros no queremos. Si le damos ahí de una vez, generamos la malla o actualizamos, nos va a generar una malla que no queremos. Entonces vamos a ir a Sizing y en Sizing vamos a seleccionar toda la cercha. ¿Listo? Entonces la seleccionamos, le damos acá en Geometría Apply y noten, esto es lo que me hubiese hecho de entrada. Yo no quiero eso, así que voy a decirle que número de divisiones, es decir, que la malla no me la va a hacer por un tamaño como tal del elemento, sino por un número de divisiones. Ahora sí puedo ir y decirle que la actualice o que la genere. ¿Listo? Entonces ahí hace el proceso de generar, ya estamos viendo que quedó generada la malla, me indica cuáles son los elementos, cuáles son los nodos, ¿sí? Entonces ya me doy cuenta que está haciendo lo que yo quería, ¿sí? Quiero un elemento por cada barrita para poder obtener las tensiones o las fuerzas que van a estar a tensión o a compresión y compararlo con el modelo teórico. ¿Listo? Entonces voy a tener en cuenta acá el tema de las unidades también. Me sirve dejarlo como está, no es necesario ponerlo en pies, porque aquí me interesa más que todo es el tema de la fuerza. Además, si quiero ver, por ejemplo, desplazamientos, pues es más conveniente dejarlo en pulgadas, porque en pies darían valores muy pequeños. En cambio, en pulgadas me darían valores más razonables. Listo, entonces, si en el caso, por ejemplo, de que no aparezcan los elementos, yo lo que hago es que voy a preferencias y digamos que doy activo cada casillita para que me aparezca. Listo, voy a empezar a colocar lo que son los apoyos. Aquí pues como una salvedad, yo sé que un apoyo fijo no permitiría ni desplazamientos ni rotaciones, pero pues como es el caso
de una cercha, aquí nosotros no hablamos de rotaciones, sino solamente de las fuerzas, es decir, tendríamos reacciones solo en X, Y y Z. Si fuese, por ejemplo, tridimensional, entonces yo voy a seleccionar el punto, ¿cierto? Donde estaría ubicado este apoyo. Entonces en este caso pues realmente no responde a este punto, sino a este otro. Entonces pues ya haciendo la corrección, lo tocamos, damos apply, ¿cierto? Y ya se sabe que ahí no hay, mejor dicho, reacción en X y en Y. Ahora vamos a poner en este punto un apoyo de desplazamiento, ese es el punto A, y le voy a decir que X es libre, pero Y y Z pues no, ¿sí? Está restringido ahí, o sea que tiene reacción en Y y pues digamos tendría reacción también en Z. No es tan relevante en este caso el Z porque estamos trabajando como tal en el plano. Ahora vamos a aplicar las fuerzas. Entonces de manera similar buscamos la fuerza, insertamos una fuerza. Recordemos que para la cercha las fuerzas son concentradas. Entonces vamos a colocar las fuerzas que hay. Esta estructura, si bien es cierto es simétrica, yo podría haber analizado solo la mitad de la estructura, pues hemos decidido hacer todo el ejercicio completo para ver cómo es que se aplican las fuerzas y todo eso. ¿Listo? Entonces cuando yo voy a aplicar la fuerza, pues debo tener en cuenta que me hace la pregunta de que si es por componentes o si esa fuerza corresponde a un vector. Entonces yo debo considerar que es por componentes y también el signo, ¿sí? Es decir, yo toco el nodo, ¿cierto? El punto, y le voy a cambiar y le digo, no es por vector, sino que es por componentes. Entonces, como yo sé que está aplicada en Y, coloco el valor, teniendo en cuenta que son libras, y negativo porque iría hacia abajo. Entonces, eso por un lado. Entonces, voy a hacer lo mismo con cada punto considerando los valores que teníamos en la cercha. Una vez termino de insertar las fuerzas, voy a colocar los resultados que quiero revisar. En este caso, por ejemplo, la deformación total podría ser una opción. También quisiera ver en la opción Proof las fuerzas de reacción. Entonces acá me preguntan para qué apoyo. Entonces voy a seleccionar cada uno de los apoyos que puse anteriormente, ¿sí? Entonces vuelvo y hago el mismo proceso y selecciono el otro apoyo. Listo, entonces una vez he puesto ya los desplazamientos y las fuerzas de reacción, voy a ver las fuerzas axiales, es decir, las fuerzas en cada elemento y resuelvo. Yo podría también colocar esos resultados después de resolver, ¿sí? Sin embargo, es conveniente colocarlos de una vez para que me queden resueltos. Y solamente se va a dar clic sobre lo que yo quisiera ver y ya. Listo, entonces acá se demora un poquito mientras ejecuta el modelo y una vez está yo puedo entrar a ver cada cosa. Entonces me dicen, mire, esta es la deformación. En este caso pues no tengo con qué compararla porque el resultado o los resultados más bien que se muestran en el libro no representan como tal la deformación porque es un libro de estática, sino que me presentan es las fuerzas a lo largo de los elementos. Entonces acá pues puedo ver digamos como unos valores. Acá puedo ver también la fuerza de reacción. 1200 libras en este caso, como es simétrica, en teoría tendría que darme la misma reacción en el otro apoyo. Estas fuerzas de reacción yo las puedo calcular analíticamente y verificar si son correctas o no. En nuestro caso lo que vamos a hacer es a comparar las fuerzas axiales que están en la respuesta del libro. Entonces doy clic derecho y le voy a dar exportar. Eso me va a exportar, realmente es un archivo de Excel. Si aunque dice TXT, acá le pongo un nombre. Puede ser el nombre que yo quiera. Entonces para identificarlo pues le voy a colocar solución cercha con el fin de que podamos revisar si los resultados corresponden o no. Entonces aquí está mi archivo de Excel y voy viendo lo que me generó. Entonces me da el número de los nodos y relacionado con el número de los elementos. A mí me interesa particularmente el número de los elementos, como yo veo que se repite porque claramente
a un elemento le corresponden 2 nodos, lo que voy a hacer es quitar esos elementos repetidos, aquí un poquito con la ayuda de Excel, quitar duplicados. Entonces solamente de los elementos, dejo cliqueados solamente los elementos y me van a quedar los elementos. Voy a proceder un poco a organizarlos y después, nuevamente pues con la ayuda de Excel, y después de que los organice, voy a colocar el nombre de cada uno de los elementos para que me quede fácil comparar. Listo, entonces ya los tengo organizados. Recordemos que nosotros habíamos activado la opción de ver los números de los elementos sobre la cercha, entonces lo que voy a hacer ahora es a comparar estos números que tengo acá con el dibujo. ¿Listo? Con la solución en ANSYS. Bien, entonces, y le voy a poner el nombre para que me quede fácil ir a revisar con la respuesta al libro. Entonces tengo que el elemento 1, voy a buscarlo en la cercha y voy a ir colocando los nombres a cada uno de estos elementos que están acá. ¿Cómo le voy a colocar los nombres? Teniendo en cuenta los puntos que me daba inicialmente el ejercicio. Recordemos que, por ejemplo, el punto del extremo izquierdo era el A, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer acá pues es básicamente identificar esos puntos y el elemento relacionado. Bien, entonces alcanzamos a ver acá que el elemento 1 corresponde a lo que nuestra cercha es el elemento CE. Sin embargo, hay que acomodar un poquito la cercha para que podamos ver todos los elementos. Entonces nuevamente con control y la bolita del mouse arrastramos y nuevamente vemos, ahora sí los podemos ver todos. Así sucesivamente vamos a ir comparando la imagen, la cercha y vamos colocando los nombres. Una vez terminemos, vamos a comparar nuestros resultados. El ejercicio realizado correspondía al 6.11 del libro de estática de Byron Johnston, donde se pedía que encontraran cada una de las fuerzas en los elementos por el método de los nodos. Aquí está la respuesta obtenida del libro. Vemos pues que hay unas fuerzas que son iguales. Esto es debido a que la cercha analizada era simétrica. Al comparar, nos vamos dando cuenta, por ejemplo, en el caso de FAB, que nuestro caso sería AB, la fuerza que tenemos acá es 1500 libras. Como es negativa, yo sé que está con presión. Recordemos que una cosa es lo que analizamos en el programa, es decir, en términos de los signos, hay una convención en el programa. Siempre que una fuerza me dé negativa en cualquier programa de análisis de elementos finitos, eso quiere decir que es a compresión la fuerza y si es positiva está a tensión. Sin embargo, cuando lo hacemos analíticamente en nuestros cursos de estática o resistencia de materiales, pues realmente debemos tener en cuenta es cómo hemos tomado la fuerza. No es regla que si es positiva es a tensión y si es negativa es a compresión. Entonces solamente para tenerlo en cuenta. Entonces acá efectivamente me dicen 1500 libras a compresión tanto para AB como FH. Entonces veo que FH y AB tienen el mismo valor. De manera similar, AC, CE, EG, GH, 1200 libras a tensión. Entonces cuando voy a comparar AC, 1200, coincide. CE, voy a buscarla, 1200 también coincide. EG, está acá, 1200. Y GH, de manera similar, 1200. Hay dos elementos de fuerza 0, que son BC y FG. Entonces, efectivamente FG, un valor por 10 a la menos 12 que prácticamente es 0 y BC que es 0. Las otras dos fuerzas son BD, DF, que son 1000 libras a compresión. Entonces vamos a compararlas. BD, aquí tenemos las 1000 libras negativas a compresión y DF también 1000 libras a compresión. Nos quedan BE, EF, que son 500 libras. Entonces aquí está BE, efectivamente 500 libras a compresión, y EF, aquí la tenemos, también coincide. Y para terminar, DE, que son 600 libras a tensión, aquí lo tenemos. Con esto pues queda verificado el ejercicio de la cercha. En ese sentido ya sabemos cómo hacer una cercha en ANSYS.
Si este video te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y comentar.